lo largo de la historia, los eventos globales parecen estar dirigidos por figuras públicas y sistemas políticos visibles. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando miramos más allá de lo evidente? Este documental explora la existencia de fuerzas invisibles que operan detrás de las cortinas del poder, influyendo en las decisiones que dan forma a nuestras vidas. Durante siglos, sociedades secretas, linajes poderosos y alianzas ocultas han tejido una red de control global, manipulando economías, fomentando conflictos y manteniendo su influencia en los rincones más oscuros de la política, la religión y las finanzas. ¿Qué motiva a estos grupos? ¿Cuáles son sus objetivos? Y, lo más importante, ¿hasta qué punto han logrado moldear el curso de la humanidad? En este viaje, exploraremos desde la creación de instituciones como la ONU, hasta la infiltración de sistemas políticos y financieros, pasando por propuestas revolucionarias como Nesara, que prometen desmantelar el sistema de control. También nos adentraremos en el concepto de la elevación planetaria, un fenómeno que sugiere que no solo la humanidad, sino también la Tierra misma, está en un proceso de transformación. Este documental no solo revelará los hilos ocultos que mueven al mundo, sino que también te invitará a cuestionar las narrativas oficiales y a desarrollar un pensamiento crítico frente a la información que consumimos. La verdad puede ser inquietante, pero solo con conocimiento podemos tomar control de nuestro propio destino. ¿Qué manos invisibles guían los hilos del poder en las esferas más altas de la política, la economía y la cultura? El concepto de un gobierno secreto no es nuevo, ni es simplemente una teoría de conspiración surgida en tiempos recientes. Este término hace referencia a la idea de que un grupo oculto, compuesto por individuos extremadamente poderosos, ha estado moviendo las piezas del tablero global por siglos. Su influencia, a menudo negada o desacreditada, ha sido mencionada por personalidades influyentes que han tenido acceso a las esferas internas del poder. Uno de los testimonios más reveladores provino del presidente Franklin Delano Roosevelt. Antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos, compartió con el coronel Edward Mandell House que un grupo financiero, integrado principalmente por banqueros internacionales, había estado dominando todos los gobiernos desde la época de Andrew Jackson. Este comentario no fue un simple rumor o especulación, sino una afirmación de alguien que estaba a punto de ocupar una de las oficinas más importantes del mundo. De hecho, lo que Roosevelt sugería era la existencia de una continuidad de poder detrás de los gobiernos visibles, una sombra persistente que operaba sin interrupciones a lo largo de los años y a través de diferentes administraciones. La idea de una red secreta de poder también fue abordada por el profesor Carroll Quigley, un influyente académico y mentor del expresidente Bill Clinton en la Universidad de Georgetown. En su obra, Quigley habló de la existencia de una organización internacional secreta, similar a lo que los sectores más radicales de la derecha habían imaginado sobre las conspiraciones comunistas. Esta red, según él, tenía raíces en las sociedades secretas fundadas por Cecil Rhodes a finales del siglo XIX. Lo más inquietante de la afirmación de Quigley es que estas sociedades, lejos de actuar en la sombra absoluta, colaboraban con una variedad de grupos e ideologías, incluyendo comunistas, con el fin de consolidar un orden global único. El término «nuevo orden mundial» ha sido utilizado en diversos momentos históricos por líderes que, directa o indirectamente, han hablado de un cambio profundo en el equilibrio de poder mundial. Adolf Hitler, por ejemplo, mencionó que su revolución nacionalsocialista era el primer paso hacia la creación de ese nuevo orden. De igual manera, Nelson Rockefeller, uno de los hombres más poderosos del siglo XX, sugirió en 1968 que de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos, trabajaría para implementar este nuevo sistema de control global. Incluso el duque de Windsor, Eduardo VIII, en un discurso pronunciado en 1940, se refirió a la llegada de un nuevo orden, sostenido por el poder público. El gobierno en las sombras ha utilizado diversas herramientas para mantener y expandir su control. La manipulación económica ha sido una de las más eficaces. La creación de sistemas de banca central, primero en Europa y luego en Estados Unidos, con la implementación de la Reserva Federal, les permitió controlar de manera casi total las economías de naciones enteras.
El manejo de la economía, en última instancia, les dio la capacidad de influir sobre los gobiernos y sus políticas, ya que los países dependen de las instituciones financieras para su supervivencia y crecimiento. Además de la manipulación económica, el uso de crisis artificiales y conflictos ha sido otra táctica clave. Este gobierno secreto ha seguido lo que algunos denominan el método problema-reacción-solución, en el que se crea una crisis, se observa la reacción del público y luego se ofrece una solución que, en realidad, favorece aún más a quienes diseñaron el problema desde el principio. Las guerras, las revoluciones y las depresiones económicas han sido herramientas recurrentes en este juego de poder, utilizado para reestructurar sociedades enteras en beneficio de unos pocos. Infiltrarse en instituciones clave también ha sido parte integral de esta estrategia. Desde agencias gubernamentales y de inteligencia, hasta los sistemas educativos y los medios de comunicación, los agentes de este poder oculto han sido colocados en posiciones estratégicas para moldear la opinión pública y las decisiones políticas en favor de su agenda. El objetivo final de esta red no ha sido otro que la creación de un gobierno mundial único, una entidad que pudiera consolidar el poder en manos de una élite global. A lo largo de la historia, han dado pasos hacia este fin con la creación de organismos internacionales como la Sociedad de Naciones y, más tarde, las Naciones Unidas. A pesar de que estas instituciones han sido presentadas como baluartes de la paz y la cooperación global, algunos las han visto como simples herramientas para avanzar en la consolidación de un poder global centralizado. Sin embargo, este concepto del gobierno mundial plantea una serie de preguntas inquietantes. ¿Qué sucede con la soberanía nacional cuando las decisiones que afectan a millones de personas son tomadas por un grupo selecto que opera sin transparencia? ¿En qué medida la democracia sigue siendo funcional si aquellos que ostentan el verdadero poder nunca son elegidos por el pueblo? Hoy, en pleno siglo XXI, el avance de este gobierno secreto parece haber alcanzado nuevas alturas. La globalización, la interconexión de las economías y los avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades para consolidar el control en manos de unos pocos. Y mientras los ciudadanos del mundo se adaptan a estos cambios, la pregunta clave es si la humanidad será capaz de despertar a tiempo para desafiar y desmantelar este sistema oculto, o si seguiremos siendo peones en un juego cuyas reglas y participantes reales permanecen, en su mayoría, desconocidos. A medida que exploramos este entramado de poder, surge una nueva pregunta. ¿Qué otras fuerzas, además del gobierno secreto, han estado influenciando el curso de la historia desde las sombras? ¿Es posible que existan sociedades aún más antiguas, cuyo objetivo ha sido moldear el mundo tal como lo conocemos hoy? Más allá de las figuras visibles y las instituciones que gobiernan oficialmente a las naciones del mundo, existe una estructura oculta que ha operado en las sombras durante siglos. Esta red, mucho más profunda que el gobierno secreto, está compuesta por sociedades secretas cuyas raíces se hunden en los tiempos antiguos y cuyo poder ha trascendido fronteras, ideologías y culturas. Entre estas entidades poderosas, dos destacan especialmente por su influencia: los jesuitas y los Illuminati. Los jesuitas, oficialmente conocidos como la Compañía de Jesús, son una orden religiosa dentro de la Iglesia Católica, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola. En apariencia, su misión era promover la fe cristiana a través de la educación y la evangelización. Pero bajo esta fachada se esconde un propósito mucho más ambicioso. Desde su creación, los jesuitas han acumulado poder no solo en el ámbito espiritual, sino también en las esferas políticas y económicas de las sociedades más influyentes. Su líder, el superior general, conocido coloquialmente como el Papa Negro, ha sido descrito como una figura de inmensa autoridad, cuyo poder a menudo eclipsa al del propio Papa. La influencia de los jesuitas se extiende a través de un vasto entramado de instituciones educativas y gubernamentales. Mediante la fundación de colegios y universidades de renombre, han formado a generaciones de líderes políticos, intelectuales y financieros, moldeando sus visiones del mundo y posicionándolos en lugares estratégicos para avanzar en la agenda de la orden. Desde las aulas hasta los pasillos del poder, los jesuitas han consolidado una red que abarca naciones enteras. Pero los jesuitas no son los únicos actores poderosos en esta trama. En 1776, un profesor de Derecho Canónico, Adam Weishaupt,
fundó una sociedad secreta que pronto ganaría notoriedad mundial, los Illuminati. Educado por los propios jesuitas, Weishaupt ideó un plan ambicioso para crear una red de influencia global. Desde sus comienzos, los Illuminati buscaron infiltrarse en las logias masónicas, utilizando estas organizaciones como vehículos para expandir su poder y reclutar a figuras influyentes en sus filas. Los Illuminati, junto con los jesuitas, persiguen un objetivo común: el establecimiento de un nuevo orden mundial. Esta visión de un gobierno global único, en el que una élite selecta controlaría todos los aspectos de la vida humana, ha sido la piedra angular de su agenda. Para lograrlo, han manipulado religiones, economías y sistemas políticos, siempre trabajando en las sombras, detrás de las instituciones visibles. En el ámbito religioso, los jesuitas han promovido durante mucho tiempo la idea del ecumenismo, que busca la unificación de todas las religiones bajo una sola autoridad central. Al promover la idea de una religión mundial unificada, han intentado controlar las creencias y los valores de las masas. En lugar de fomentar un conocimiento espiritual profundo y auténtico, han impuesto dogmas diseñados para mantener a las personas en un estado de sumisión e ignorancia. Este control sobre la espiritualidad humana les ha permitido moldear no solo la fe de las personas, sino también sus comportamientos y actitudes ante la vida. En la esfera económica, los Illuminati han tejido una red intrincada de bancos centrales y otras instituciones financieras. Estas entidades controlan el flujo de dinero y los recursos de las naciones, ejerciendo un poder sin precedentes sobre sus economías. A través de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Pagos Internacionales y otros organismos similares, los Illuminati han creado un sistema de control financiero global que les permite manipular mercados, gobiernos y políticas a su antojo. Las crisis económicas, las recesiones y las depresiones han sido, en muchos casos, el resultado directo de sus maquinaciones, diseñadas para concentrar aún más poder en manos de unos pocos. En el terreno político, la influencia combinada de los jesuitas y los Illuminati ha sido igualmente devastadora. A través de sociedades secretas como los Caballeros de Malta y el Grupo Bilderberg, han colocado a sus agentes en posiciones clave dentro de gobiernos y organizaciones internacionales. Estos agentes, cuidadosamente seleccionados y entrenados, aseguran que las decisiones políticas, económicas y sociales se alineen con los objetivos de la élite. De esta manera, guerras, revoluciones y otros conflictos han sido fomentados para desestabilizar a las naciones y crear las condiciones necesarias para la imposición de un gobierno mundial único. La estructura jerárquica de este gobierno oculto está dividida en niveles, con diferentes grados de iniciación y conocimiento en cada uno. En la cima de esta pirámide de poder se encuentra el superior general de los jesuitas, el Papa Negro, quien dirige las operaciones globales de la orden. Inmediatamente por debajo de él se encuentran los altos rangos de los Illuminati, así como las familias de la nobleza negra, que durante siglos han mantenido su poder e influencia a través de generaciones. Cada nivel de esta estructura está compartimentado, lo que significa que aquellos en los niveles más bajos solo tienen una visión limitada de los objetivos generales, asegurando que solo unos pocos en la cúspide comprendan el verdadero alcance de la conspiración. La influencia de este gobierno secreto se extiende a lo largo y ancho del planeta, habiendo sido responsable de algunos de los eventos más importantes de la historia moderna. Desde revoluciones políticas hasta crisis financieras, sus huellas están presentes en todos los rincones del mundo. Cada crisis, cada conflicto, ha sido cuidadosamente orquestado para avanzar en la agenda de dominación global, mientras la mayoría de la humanidad permanece ajena a estas maniobras. Sin embargo, esta vasta red de poder y control no es inquebrantable. Existen movimientos que han intentado a lo largo de la historia desenmascarar y enfrentar a estas sociedades secretas. Pero la resistencia ha sido feroz, y aquellos que se han atrevido a desafiar a estos poderes ocultos han pagado un alto precio. La lucha continúa, y el destino de la humanidad sigue colgando de un hilo. Con todo lo que hemos explorado acerca de los jesuitas y los Illuminati, surge una nueva cuestión. ¿Cómo ha influido esta red oculta en el curso de la historia desde los tiempos más antiguos? ¿Es posible que su agenda de control y dominación tenga raíces que se remontan a la época de Babilonia y otras civilizaciones perdidas? Para entender realmente el origen del control global que observamos hoy, es necesario remontarse a los eventos ocurridos en la antigüedad. El mundo, tal como lo conocemos,
no siempre ha sido un escenario de naciones modernas y sistemas de gobierno complejos. Tras el Gran Diluvio, un evento que marcó profundamente la historia de la humanidad, surgió una nueva oportunidad para que los seres humanos reconstruyeran sus civilizaciones. Fue en este contexto que las primeras dinastías y linajes comenzaron a trazar sus propios caminos de poder. Pero entre estas primeras familias, una destacaría por su ambición desmedida: el linaje de Cam. El relato bíblico nos cuenta que Noé, tras sobrevivir al diluvio, engendró 3 hijos: Sem, Jafet y Cam. Cada uno de ellos contribuiría de manera distinta a la formación de las primeras civilizaciones postdiluvianas. Sem y Jafet, de acuerdo con las Escrituras, optaron por construir sociedades más justas y basadas en principios de equidad y cooperación, especialmente en las regiones de Mesopotamia y otras áreas circundantes. Sin embargo, Cam tenía una visión diferente. Su ambición lo llevó a tomar un camino oscuro, uno que lo vincularía directamente con fuerzas malévolas en su búsqueda de poder absoluto. Cam, según la tradición esotérica, forjó un pacto con entidades oscuras, sellando un acuerdo que le garantizaría a su linaje un dominio inigualable sobre las tierras y los pueblos de la tierra. A través de este pacto, las fuerzas de la oscuridad encontrarían una nueva vía para manifestarse en el mundo, utilizando a los descendientes de Cam como vehículos para sus planes. No obstante, el pacto no solo aseguraba el poder político y territorial, también introducía una genética corrupta en la humanidad: la semilla de la serpiente, un símbolo que representaba el regreso del mal que había sido erradicado durante el diluvio. Este oscuro linaje de Cam, sin embargo, no consistía en todos sus descendientes, sino en un grupo selecto. Solo aquellos que portaban esta genética especial, el llamado gen de Leviatán, continuaron con el legado de dominación y control. Su influencia comenzó con su primogénito, quien se convertiría en el primer portador de esta maligna herencia. A través de él, se desatarían una serie de eventos que tendrían profundas repercusiones en la historia de la humanidad. El nieto de Cam, conocido como Kish, sería el fundador del primer imperio postdiluviano, Babilonia. Este reino, situado en lo que hoy conocemos como Irak, sería la cuna del mal en el mundo occidental, según los antiguos registros. Kish, portador del gen de la serpiente, estableció un sistema de gobierno cuyo objetivo último era la dominación mundial. Este fue el primer intento registrado de consolidar el control absoluto sobre la tierra bajo una única autoridad. Pero fue Nimrod, bisnieto de Cam, quien llevaría estas ambiciones a nuevas alturas. Nimrod, descrito en las Escrituras como un poderoso cazador ante los ojos del Señor, no solo era un líder militar, sino también el líder espiritual de la Hermandad Oscura. Fue bajo su mandato que se concibió la construcción de la Torre de Babel, un proyecto monumental cuyo propósito iba mucho más allá de lo que la mayoría de la gente entiende. En lugar de ser simplemente una torre física que alcanzara los cielos, la Torre de Babel era en realidad un intento de restablecer la conexión entre los seres humanos y las entidades cósmicas que habían sido desterradas tras el diluvio. A través de tecnología avanzada proporcionada por estas entidades, Nimrod buscaba establecer un gobierno global basado en la dominación y la obediencia ciega. Sin embargo, la Torre de Babel no fue el éxito que Nimrod y su clase gobernante habían anticipado. Aunque su caída no destruyó las aspiraciones de la Hermandad Oscura, sí marcó un hito en la historia de su lucha por el control global. La fragmentación de las lenguas y la dispersión de los pueblos dificultaron temporalmente sus planes, pero no detuvieron su avance. A pesar de la caída de Babilonia, la Hermandad Oscura sobrevivió y prosperó en las sombras. Esta organización no se limitó a la región de Mesopotamia. Tras la caída de Nimrod, comenzaron a infiltrarse en otras civilizaciones emergentes, llevando sus métodos y su agenda de dominación a sociedades como Egipto. Los antiguos faraones, descendientes de las justas dinastías semíticas, gobernaban Egipto durante su Edad de Oro, una época caracterizada por la prosperidad, el conocimiento y la armonía entre sus habitantes. Sin embargo, la Hermandad Oscura no tardaría en infiltrarse. Bajo el reinado del faraón Ramsés, quien cayó bajo la influencia de las fuerzas luciferinas, Egipto empezó a decaer. Lo que había sido una sociedad próspera y justa fue reemplazada lentamente por una oligarquía opresiva. Las antiguas tradiciones y el conocimiento espiritual que había guiado a los faraones de antaño fueron suplantados por el control, la codicia y la corrupción.
Uno de los eventos más emblemáticos de este periodo fue la esclavización del pueblo de Israel, registrado en las Escrituras Sagradas, que marcó un punto crucial en el declive moral y espiritual de Egipto. Sin embargo, en medio de la oscuridad, surgió una figura destinada a liberar a los oprimidos y restaurar el equilibrio. Moisés, enviado divino, emergió como el líder que confrontaría a Ramsés y liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés no solo fue un líder político y militar, fue también un restaurador del conocimiento espiritual perdido, reafirmando los principios universales que habían sido suprimidos por la Hermandad Oscura. Pero la lucha entre la luz y la oscuridad no terminó con la liberación de Israel. La Hermandad Oscura continuó su expansión, infiltrándose en otras civilizaciones como la antigua Grecia, que surgiría tras la caída de Egipto. La Grecia clásica, un bastión de conocimiento y filosofía, también caería presa de las maquinaciones de la Hermandad. A través de los espartanos, agentes encubiertos de esta red oscura, se orquestaron guerras que debilitaron y finalmente destruyeron el esplendor de la era clásica. Los ecos de estos eventos resuenan en la historia moderna, ya que la Hermandad utilizó tácticas similares para desestabilizar naciones como los Estados Unidos durante la Guerra Civil. El control mundial, entonces, no es una invención moderna. Es el producto de una lucha ancestral que ha estado ocurriendo desde los tiempos de Babilonia y Egipto. A lo largo de la historia, los agentes de la Hermandad Oscura han utilizado la infiltración, la manipulación y la guerra para avanzar en su agenda de control absoluto. Esta guerra por la dominación no es solo una lucha política o económica. Es en su esencia una batalla espiritual entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. A medida que exploramos los orígenes de este antiguo conflicto, surge una nueva pregunta. ¿Quiénes han sido los guardianes del conocimiento y la justicia, luchando contra la Hermandad Oscura a lo largo de los siglos? ¿Existe una fuerza que se haya opuesto activamente a estos intentos de dominación global? Mientras fuerzas oscuras han tejido sus redes para consolidar el control global, también ha existido una resistencia firme, aunque en las sombras. Un grupo que ha luchado por preservar el conocimiento y la sabiduría que podrían conducir a la humanidad hacia un destino más iluminado y armonioso. Este grupo es conocido como la Hermandad de la Luz. Su existencia, discreta pero potente, representa el contrapeso a las fuerzas que buscan la dominación total. Sin embargo, su influencia ha sido más indirecta, trabajando pacientemente para guiar el curso de la historia hacia una mayor comprensión y libertad. La Hermandad de la Luz ha sido identificada bajo diversos nombres a lo largo del tiempo, pero su misión esencial ha sido siempre la misma: proteger el linaje del conocimiento y guiar a aquellos individuos preparados para recibirlo. En su núcleo se encuentra la figura enigmática de Melquisedec, un ser mencionado en los antiguos textos sagrados como transmisor de misterios celestiales. Melquisedec es considerado no solo un líder espiritual, sino también el protector de una sabiduría oculta que ha sobrevivido desde tiempos inmemoriales. A lo largo de las generaciones, la Hermandad ha encontrado formas de transmitir este conocimiento. En los tiempos de la Europa medieval, los caballeros templarios fueron una rama clave de esta organización secreta, preservando los secretos antiguos mientras desafiaban el poder establecido. A pesar de su supresión oficial, los ideales y principios de la Hermandad sobrevivieron, influyendo en sociedades posteriores que buscaron la justicia y el equilibrio en medio del caos. El Renacimiento, por ejemplo, fue un periodo en el que la influencia de la Hermandad de la Luz se sintió con fuerza. Figuras como Leonardo da Vinci y Galileo Galilei fueron capaces de desafiar las narrativas dominantes de su tiempo, impulsando el conocimiento científico y el pensamiento crítico. Estos individuos, aunque aparentemente operaban solos, se beneficiaban de la tradición secreta que había sido preservada por la Hermandad durante siglos. Este legado de preservación del conocimiento no fue siempre evidente. Los esfuerzos de la Hermandad de la Luz se llevaron a cabo en silencio, detrás de las escenas. La estructura de su organización estaba diseñada de manera que solo aquellos capaces de comprender la profundidad de su misión y de actuar con responsabilidad recibían la iniciación en sus enseñanzas más avanzadas. La sabiduría que transmitían no estaba destinada a todos, sino a aquellos que demostraban una voluntad genuina de utilizarla para el beneficio de la humanidad. Mientras la Hermandad Oscura promovía la ignorancia y la sumisión,
La Hermandad de la Luz fomentaba la autoexploración y la expansión del entendimiento. Sus miembros, dispersos a lo largo de la historia y alrededor del mundo, trabajaron incansablemente para mantener el equilibrio en un mundo donde el control y la opresión parecían ganar terreno. Esto no siempre significaba enfrentarse directamente a las fuerzas de la oscuridad, sino encontrar formas sutiles de plantar las semillas de la resistencia. A medida que la humanidad se adentraba en la era moderna, la Hermandad continuó su trabajo en un mundo cada vez más complejo. A través de sociedades secretas como los Rosacruces y los masones, lograron mantener viva la llama del conocimiento oculto. Estos grupos sirvieron de refugio para aquellos que buscaban una comprensión más profunda del universo y del propósito humano. En muchos casos, estas sociedades fueron las fuerzas impulsoras detrás de movimientos intelectuales y sociales que desafiaron el statu quo. Conforme nos acercamos al presente, la influencia de la Hermandad de la Luz sigue manifestándose en diversos movimientos que, aunque no siempre reconocidos, buscan liberar a la humanidad de las cadenas invisibles que la atan. Hoy en día, la lucha continúa, aunque los retos son diferentes. La Hermandad ya no enfrenta solo a reinos o iglesias, sino a corporaciones transnacionales, sistemas financieros complejos y tecnologías que amenazan con redefinir la naturaleza misma de la existencia humana. Y así, surge una pregunta inevitable. ¿Podrá esta hermandad mantenerse firme en su misión a medida que la humanidad se enfrenta a retos tecnológicos, sociales y espirituales sin precedentes? Mientras la Hermandad de la Luz busca guiar el curso de la historia hacia un futuro más prometedor, las fuerzas que se oponen a sus esfuerzos también se adaptan, creando nuevas formas de control y manipulación. En la historia moderna, pocos lugares han sido tan codiciados por las fuerzas ocultas como los Estados Unidos. Un país que emergió como símbolo de libertad y autodeterminación, pero cuyo destino ha sido manipulado desde las sombras por poderosas entidades con agendas globales. Entre ellas, destacan los jesuitas y la Casa Rothschild, cuyos hilos se han extendido a través del sistema financiero y político estadounidense, afectando la nación desde su fundación. La infiltración comenzó de manera sutil, pero estratégica, en el momento en que Estados Unidos empezaba a consolidarse tras la Guerra Civil. La nación, en plena expansión industrial, representaba una oportunidad única para los grupos que buscaban controlar el nuevo orden mundial. La Casa Rothschild, con su dominio en el sistema bancario europeo, fue una de las primeras en reconocer el potencial de manipulación en la joven República Americana. Bajo la dirección del Papa Negro, el agente clave de los Rothschild, Jacob Schiff, fue enviado a Estados Unidos con una misión clara y ambiciosa. Schiff no llegó solo para establecer una simple firma bancaria. Su verdadero objetivo era asegurar el control del sistema monetario estadounidense y, con él, la capacidad de manipular la economía del país desde sus cimientos. La adquisición del banco Kuhn, Loeb & Company, fue el primer paso en su plan. Desde esta plataforma financiera, Schiff comenzó a tejer una red de influencia que incluiría a las figuras más poderosas de la economía americana, como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y Edward Harriman. La táctica empleada no era simplemente ganar influencia económica. Schiff y sus aliados jesuitas sabían que el control financiero debía ir acompañado de una infiltración política eficaz. Así, a través de sobornos, financiamiento de campañas y manipulación de los medios, lograron colocar a individuos leales en posiciones clave dentro del Congreso, la Corte Suprema y otros niveles del gobierno federal. Este proceso, aunque discreto en su momento, fue implacable, permitiendo que los hilos del poder fueran tirados por aquellos ocultos a la vista del público. El control del sistema financiero se consolidó con la creación de la Reserva Federal en 1913, una de las jugadas más cruciales en el tablero de ajedrez de la dominación global. La Reserva Federal, diseñada como un banco central supuestamente independiente, era en realidad una herramienta de control creada para permitir que las élites financieras y sus aliados jesuitas tuvieran un poder sin precedentes sobre la economía estadounidense. El Congreso y el pueblo estadounidense fueron, en su mayoría, inconscientes de las verdaderas implicaciones de esta ley, que fue aprobada en la oscuridad de la noche, justo antes de la Navidad. Este no fue el único pilar de su estrategia. Schiff también promovió la creación del Consejo de Relaciones Exteriores, conocido como CFR,
una organización que se convertiría en el epicentro del control político en Estados Unidos. A través del CFR, los jesuitas y la Casa Rothschild lograron no solo influir en las políticas exteriores e internas del país, sino también controlar la narrativa que se difundía en los medios de comunicación. De esta manera, lograron mantener al público en la ignorancia sobre los verdaderos actores que tiraban de los hilos del poder. Este nivel de infiltración no se limitó a la economía y la política. En un esfuerzo por desintegrar la cohesión social y debilitar las creencias religiosas de la nación, Schiff y sus aliados fomentaron divisiones raciales y religiosas, exacerbando conflictos que dividirían al pueblo estadounidense. Movimientos como la Liga Antidifamación, por ejemplo, fueron utilizados para fomentar resentimientos y confrontaciones entre diferentes grupos étnicos y religiosos, todo ello con el objetivo de fragmentar la sociedad y facilitar el control de las élites. Al final, el objetivo no era simplemente controlar a los Estados Unidos como una nación más, sino utilizarla como una herramienta para avanzar en una agenda mucho más amplia, la creación de un gobierno mundial. Desde las sombras, los jesuitas y la Casa Rothschild diseñaron un sistema en el que Estados Unidos, en lugar de ser un bastión de libertad, se convirtiera en una marioneta de las élites globales, una pieza más en el tablero del poder internacional. Sin embargo, la verdadera magnitud de este control plantea una serie de preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto han logrado las élites ocultas consolidar su control sobre otros aspectos de la vida en Estados Unidos, más allá de la economía y la política? ¿Y qué papel juegan en el sistema global actual organizaciones como las Naciones Unidas y otros cuerpos internacionales? La historia de la dominación de América es solo un capítulo en una trama más vasta y compleja. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945 fue vista como un símbolo de esperanza para un mundo devastado por la guerra. Un cuerpo internacional cuyo propósito principal era mantener la paz, promover la cooperación y asegurar que los horrores de las guerras mundiales no se repitieran. Sin embargo, detrás de esa fachada de altruismo y buenas intenciones, algunos han argumentado que la ONU se concibió con un propósito muy distinto: el establecimiento de un poder centralizado global en manos de una élite. La influencia de sociedades secretas en la fundación de la ONU ha sido objeto de especulación durante décadas. Algunos señalan la intervención directa de figuras clave como Edward Mandell House y Bernard Baruch, ambos asociados con la Casa Rothschild y otras poderosas élites financieras. Estas personalidades no solo fueron fundamentales en la creación de la ONU, sino también en el establecimiento de un entramado político y financiero que buscaba crear un gobierno mundial único. Uno de los aspectos más intrigantes de la ONU es su estructura de poder interna, que parece estar diseñada para favorecer a un pequeño grupo de países y, más específicamente, a las élites que controlan dichos países. A pesar de contar con la Asamblea General, donde cada nación tiene voz, el Consejo de Seguridad con sus miembros permanentes y poder de veto concentra el verdadero poder. Los 5 miembros permanentes del Consejo, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, son los que tienen la última palabra en cualquier decisión significativa, lo que deja a muchas naciones en una posición de subordinación. La implicación de sociedades secretas en la configuración de la ONU no es un simple rumor. El CFR, en particular, ha sido instrumental en infiltrar sus miembros en puestos clave dentro de la organización, asegurando que la agenda globalista sea promovida bajo el pretexto de promover la paz y la cooperación internacional. Pero, ¿cómo ha logrado esta organización mantener su influencia de manera tan eficaz? La clave de su éxito radica en su capacidad para operar fuera del escrutinio público, utilizando redes de influencia en el gobierno, los medios de comunicación y el mundo empresarial. A través de estas conexiones, el CFR y otras organizaciones similares han moldeado la política exterior de Estados Unidos y otras naciones poderosas, asegurando que la ONU funcione como un vehículo para sus propios fines, en lugar de como una organización independiente dedicada al bien común. Además, la ONU ha sido acusada de ser cómplice en la erosión de las soberanías nacionales bajo el pretexto de la cooperación global. Muchas de sus resoluciones, aparentemente inofensivas, han servido como preludio para centralizar el poder y permitir que un pequeño grupo de élites
controle los recursos y las decisiones más importantes que afectan a toda la humanidad. Un ejemplo claro es la creciente influencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han utilizado la deuda para someter a naciones enteras a los dictados de sus acreedores. En muchos conflictos importantes, como las guerras en Corea o Vietnam, la ONU ha actuado no como un árbitro imparcial, sino como un instrumento para avanzar en los intereses de los países poderosos, en particular Estados Unidos y sus aliados. A menudo, las decisiones clave en estos conflictos han sido tomadas por las potencias con mayor influencia en el Consejo de Seguridad, dejando a las naciones más pequeñas como meros observadores. A lo largo de las décadas, la ONU ha seguido ampliando su influencia, pero también ha acumulado críticas por su incapacidad para resolver conflictos importantes y su tendencia a ser utilizada para fines geopolíticos. Las iniciativas de mantenimiento de la paz, en muchos casos, han resultado ser pretextos para intervenciones militares que favorecen a las potencias dominantes. Otro aspecto preocupante es cómo la ONU ha permitido el avance de ideologías globalistas que buscan socavar las culturas y tradiciones locales, promoviendo políticas que muchos consideran contrarias a los intereses nacionales. La agenda de unificación mundial que promueve la ONU ha sido vista por algunos como un intento más de avanzar hacia un gobierno mundial centralizado, controlado por unas pocas élites. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la influencia de la ONU sigue creciendo, y con ello, las preguntas sobre su verdadero propósito. ¿Es la ONU una institución genuinamente dedicada a la paz y la justicia, o es simplemente otra herramienta en manos de las élites para consolidar su poder? La conexión entre la ONU, las sociedades secretas y los poderosos intereses financieros no puede ser ignorada. Pero esta es solo una parte de la historia. La verdadera pregunta es, ¿cómo han actuado estas mismas fuerzas en otros aspectos clave del poder global y qué más queda oculto en la vasta red de control internacional? Si la ONU ha sido infiltrada por estas élites, ¿qué otros pilares fundamentales de la sociedad están bajo su dominio? En medio de las tinieblas de control financiero y geopolítico que parecen envolver al mundo, ha surgido una propuesta que, para algunos, representa un rayo de esperanza. NESARA, la Ley de Reforma y Seguridad Económica Nacional, es un concepto que ha captado la imaginación de muchos, ya que promete desmantelar las estructuras de poder corruptas y ofrecer un futuro más equitativo para toda la humanidad. Pero, ¿qué es exactamente NESARA? ¿Y por qué ha generado tanto interés y controversia? NESARA tiene sus raíces en los juicios de agricultores del Medio Oeste de Estados Unidos, que en la década de 1980 comenzaron a cuestionar la legitimidad de los embargos y ejecuciones hipotecarias impuestas por bancos corruptos y respaldadas por el sistema judicial. Estos agricultores, muchos de los cuales fueron víctimas de préstamos injustos y políticas financieras abusivas, llevaron su caso a los tribunales y, eventualmente, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Lo que descubrieron fue un patrón inquietante de fraude y corrupción que alcanzaba los niveles más altos del gobierno y el sistema financiero. En 1993, después de años de lucha legal, el Tribunal Supremo falló a favor de los agricultores, revelando que la Reserva Federal y el Servicio de Impuestos Internos, IRS, estaban operando fuera de los límites constitucionales. En este fallo, los jueces dictaminaron que tanto la Reserva Federal como el IRS eran inconstitucionales y que las deudas generadas por los bancos bajo estos sistemas debían ser eliminadas. El fallo, sin embargo, no fue implementado de inmediato. En lugar de ello, los jueces y un grupo selecto de personas comenzaron a trabajar en un plan más amplio que no solo corregiría estas injusticias financieras, sino que también reestructuraría el sistema político y económico de Estados Unidos. Este plan se conoció como NESARA. El núcleo de NESARA incluye una serie de reformas profundas, la eliminación de todas las deudas de tarjetas de crédito y préstamos bancarios creados ilegalmente, la disolución del IRS y la implementación de un sistema de impuestos justo. Pero NESARA va mucho más allá de la mera reforma económica. Incluye la renuncia forzada del presidente, el vicepresidente y todos los miembros del Congreso de Estados Unidos debido a su complicidad en la operación inconstitucional del gobierno. Se instauraría un gobierno interino, compuesto por individuos íntegros, ajenos a las influencias del Consejo de Relaciones Exteriores,
o cualquier otra entidad relacionada con el poder oculto. NESARA también contempla el fin inmediato de todas las guerras en curso y propone la liberación de tecnologías avanzadas que han sido suprimidas por las élites globales. Estas tecnologías podrían revolucionar el mundo, desde la energía libre que eliminaría la dependencia de los combustibles fósiles hasta curas para enfermedades que han afligido a la humanidad durante siglos. Además, NESARA aboga por la divulgación completa de la presencia extraterrestre en la Tierra, una verdad que muchos creen que ha sido ocultada al público durante demasiado tiempo. Sin embargo, la promulgación de NESARA ha enfrentado una feroz oposición por parte de las mismas fuerzas que se beneficiarían de mantener el actual sistema de control. En 2001, se suponía que NESARA sería anunciada públicamente, pero los eventos del 11 de septiembre detuvieron abruptamente cualquier intento de hacerlo. Según algunos teóricos, los atentados del 11 de septiembre fueron orquestados, en parte, para evitar la implementación de NESARA, ya que los documentos cruciales y las pruebas necesarias para su ejecución fueron destruidos en las torres del World Trade Center. Desde entonces, las élites que controlan el sistema financiero y político global han trabajado incansablemente para suprimir cualquier información sobre NESARA. Los medios de comunicación tradicionales, controlados por intereses corporativos, han evitado cubrir el tema, y la legislación ha quedado atrapada en un entramado burocrático y político diseñado para retrasar su implementación indefinidamente. A pesar de estos obstáculos, los defensores de NESARA, a menudo denominados caballeros blancos, continúan trabajando para que esta legislación revolucionaria sea implementada. Estos individuos, muchos de los cuales ocupan posiciones influyentes dentro del gobierno y el ejército, creen que NESARA es la clave para liberar a la humanidad de las garras del control financiero y devolver el poder al pueblo. Pero la verdadera pregunta que rodea a NESARA no es solo si podrá implementarse, sino cómo afectaría al mundo en su conjunto. ¿Puede realmente desmantelar las estructuras de poder que han estado enraizadas durante siglos? ¿Qué sucedería si de repente se liberaran las deudas de miles de millones de personas y se revelaran tecnologías suprimidas que cambiarían por completo la manera en que vivimos? Las implicaciones de NESARA son inmensas y muchos creen que no solo transformarían a Estados Unidos, sino que desencadenarían una nueva era para toda la humanidad. Con NESARA, no solo se trata de la reforma económica, sino de la posibilidad de un cambio radical en la estructura del poder global. Un cambio que permitiría a la humanidad avanzar hacia un futuro más justo, donde el conocimiento, la tecnología y los recursos fueran compartidos equitativamente entre todos los habitantes del planeta. Sin embargo, también plantea una nueva cuestión. ¿Está la humanidad preparada para un cambio de tal magnitud? ¿O las mismas fuerzas que han bloqueado la implementación de NESARA encontrarán nuevas formas de resistir? A lo largo de los siglos, la humanidad ha enfrentado desafíos tanto físicos como espirituales. Sin embargo, en tiempos recientes, ha emergido una nueva concepción que sostiene que no solo los seres humanos están atravesando una transformación, sino también el propio planeta. Este proceso, conocido como la elevación o ascensión, sugiere que la Tierra y sus habitantes están en un viaje hacia un estado de mayor consciencia y vibración energética. ¿Pero qué significa esto realmente y cómo podría afectar nuestro futuro? La idea de que el planeta tiene una conciencia propia no es un concepto nuevo. Desde tiempos antiguos, las culturas indígenas y muchas tradiciones espirituales han considerado a la Tierra como un ser vivo, con su propia alma y un propósito evolutivo. Lo que distingue al presente es que esta noción se ha revitalizado a la luz de observaciones científicas y espirituales, que sugieren que la Tierra está elevando su frecuencia vibratoria. Este fenómeno se ha vinculado a la resonancia Schumann, una serie de frecuencias electromagnéticas naturales del planeta. Durante décadas, esta frecuencia principal se mantuvo estable en 7.83 Hz, pero en los últimos años se han observado aumentos significativos, lo que muchos interpretan como una señal de que el planeta está experimentando un cambio radical. Este cambio no afecta solo a la Tierra en sí, sino a todos los seres que la habitan. La conexión entre la humanidad y el planeta es tan profunda que, según esta teoría,
La elevación de la Tierra impulsa un proceso paralelo en los seres humanos, empujándolos hacia una mayor consciencia y espiritualidad. En términos simples, se sugiere que la humanidad está a punto de dar un salto cuántico, desde su actual estado de existencia tridimensional hacia una nueva dimensión, la quinta dimensión. La quinta dimensión, según muchas tradiciones esotéricas y espirituales, es un plano donde la realidad física y la espiritual coexisten en un estado de mayor armonía. En este nuevo estado, las limitaciones y los desafíos que definen la vida tridimensional, como la separación, el conflicto, el miedo y la dualidad, se disuelven, permitiendo una experiencia más unificada y libre de sufrimiento. Se cree que en la quinta dimensión, la humanidad podría acceder a un conocimiento superior, que permitiría un entendimiento más profundo del universo y del propósito de la vida. El proceso de ascensión que la Tierra y la humanidad están experimentando no es inmediato ni automático. Según quienes defienden esta idea, la ascensión es un viaje personal y colectivo que implica el crecimiento espiritual, la transformación interior y la integración de todas las dimensiones del ser. Los cambios vibratorios que se están produciendo en el planeta ofrecen a los seres humanos la oportunidad de evolucionar, pero este cambio requiere una apertura consciente y la disposición de cada individuo para dejar atrás los viejos patrones basados en el miedo y el control. Como resultado, algunos creen que estamos en medio de una crisis global en la que esas estructuras están colapsando. Los sistemas que han dominado el mundo durante siglos, financieros, gubernamentales y religiosos, ya no podrán sostenerse en este nuevo mundo de frecuencias más elevadas. Este colapso no debe interpretarse como un castigo o un apocalipsis, sino como un proceso natural de purificación. Al igual que el cuerpo humano necesita eliminar toxinas para sanar, el planeta y la humanidad están eliminando las energías que ya no sirven a su evolución. Esto explica, según esta visión, muchos de los conflictos y crisis que estamos viendo en el mundo actual son el reflejo de un viejo orden que está resistiendo su desaparición. A nivel individual, muchas personas están experimentando síntomas de esta transformación. Estos pueden incluir cambios emocionales, físicos y mentales que, aunque desconcertantes, son vistos como indicativos de la recalibración que está ocurriendo. Las personas que están más conectadas con este proceso de ascensión pueden sentirse impulsadas a cambiar su estilo de vida, alejándose de patrones dañinos o tóxicos y buscando formas de vida más conscientes y alineadas con los principios espirituales. No obstante, la pregunta crucial es, ¿estamos como humanidad realmente preparados para dar este salto cuántico? ¿Podremos soltar el miedo, el control y la división para abrazar una existencia basada en la cooperación, la paz y el entendimiento mutuo? Este no es un proceso que dependa solo de las acciones individuales. Se trata de un esfuerzo colectivo que requiere que suficientes personas tomen la decisión consciente de cambiar sus patrones de pensamiento y comportamiento. A medida que la Tierra y la humanidad avanzan hacia este nuevo estado de existencia, aquellos que controlan las viejas estructuras basadas en el poder y el control podrían encontrarse cada vez más en desventaja. Los cambios energéticos que están barriendo el planeta no favorecen a las energías de baja vibración, como el miedo, la codicia y la manipulación. Esto podría explicar por qué vemos tanta resistencia por parte de las élites globales, quienes buscan mantener su control sobre la humanidad a pesar de los cambios inminentes. Pero, ¿cómo se manifestará este proceso de ascensión en el mundo físico? Algunos creen que el planeta mismo sufrirá cambios visibles, como cataclismos naturales o alteraciones climáticas extremas, que reflejarán la transformación energética en curso. Otros piensan que los avances tecnológicos y científicos que se han suprimido durante tanto tiempo finalmente saldrán a la luz, permitiendo a la humanidad resolver muchos de los problemas que actualmente parecen insuperables, desde la energía hasta la salud. Lo que está claro es que el proceso de ascensión planetaria y humana promete un cambio profundo en la manera en que entendemos la vida y nuestra relación con el universo. Sin embargo, esto plantea una nueva incógnita. ¿Cómo responderá el resto del universo a la evolución de la Tierra y la humanidad? Si ascendemos a una nueva dimensión,
nos encontraremos más cerca de otras civilizaciones y seres que también habitan planos superiores de existencia. Después de haber recorrido las intrincadas redes de poder, manipulación y control que han operado desde las sombras a lo largo de la historia, es inevitable que surjan preguntas fundamentales sobre la naturaleza de nuestro mundo. Es posible que las narrativas oficiales, aquellas que hemos aceptado como verdades absolutas, sean solo una capa superficial que oculta una realidad más compleja y a menudo perturbadora? El viaje que hemos emprendido a lo largo de este documental nos invita a replantearnos muchas de las creencias que hemos sostenido sobre la política, la economía, la religión y la propia historia de la humanidad. El análisis de las sociedades secretas, el control financiero global, las guerras y las crisis orquestadas no es solo una serie de hechos sueltos que apuntan a una conspiración global. Más bien, revela un patrón recurrente: la concentración del poder en manos de unos pocos a expensas de la libertad y la soberanía de las naciones y los individuos. Este poder, mantenido a través de generaciones por linajes ocultos y por entidades que operan fuera del escrutinio público, ha moldeado los eventos mundiales de maneras que a menudo escaparon a la comprensión general. Uno de los mensajes más importantes que podemos extraer de todo esto es la importancia de la información. A lo largo de la historia, el control de la narrativa ha sido una de las herramientas más poderosas de quienes han buscado manipular el curso de los acontecimientos. Al moldear lo que las personas creen, se les puede guiar hacia determinados comportamientos, decisiones y posturas. Por esta razón, la clave para liberarnos de estas estructuras de control reside en cuestionar continuamente las narrativas que se nos presentan, buscando siempre información desde múltiples ángulos, considerando voces diversas, incluso aquellas que desafían las creencias predominantes. La capacidad de discernir, de analizar críticamente los eventos y las decisiones que se toman en las esferas más altas de poder, es una de las herramientas más poderosas que posee el individuo. En una era donde la información es vastamente accesible, también es cierto que nunca antes se ha manipulado de forma tan hábil. Los medios de comunicación, controlados en gran medida por intereses corporativos y políticos, pueden presentar una visión muy específica del mundo, diseñada para influir en la opinión pública y proteger los intereses de aquellos en el poder. La manipulación no siempre es evidente. A menudo es sutil, envolviéndonos en una corriente de aceptación pasiva que limita nuestra capacidad para cuestionar lo que realmente está sucediendo. Otro aspecto crucial que emerge de este recorrido es la naturaleza cíclica de la historia. A lo largo de los milenios, hemos visto surgir y caer imperios, hemos presenciado revoluciones y contrarrevoluciones, guerras y pactos de paz. Sin embargo, detrás de muchos de estos eventos se encuentran las mismas dinámicas de poder, un pequeño grupo de élites que, una y otra vez, busca moldear el destino del mundo a su conveniencia. Este ciclo solo puede romperse cuando la humanidad toma conciencia de su verdadero potencial, cuando comprendemos que el poder real reside no en manos de unos pocos, sino en la capacidad de cada individuo para ejercer su libre albedrío. La historia también nos enseña que la resistencia no es inútil. A lo largo de los siglos, han existido aquellos que, a pesar de las circunstancias aparentemente abrumadoras, se han levantado para desafiar el statu quo, para enfrentarse a los poderes establecidos y para defender la verdad y la justicia. Desde los primeros guardianes del conocimiento hasta los movimientos modernos que luchan por la equidad y la transparencia, el ser humano ha demostrado una capacidad inquebrantable para resistir la opresión, para buscar la verdad y para construir un futuro mejor. Pero la resistencia no puede ser ciega ni impulsiva. Es fundamental que se base en un entendimiento profundo de los sistemas que estamos desafiando. Solo a través del conocimiento y la comprensión podemos crear soluciones efectivas y sostenibles. Aquí es donde entra en juego el concepto de la autoeducación. Vivimos en un tiempo en el que, gracias a la tecnología, tenemos acceso a vastos volúmenes de información. Sin embargo, también somos bombardeados con desinformación. Por ello, el desarrollo de un pensamiento crítico y la habilidad de discernir entre la verdad y las distorsiones es esencial.
Solo un público bien informado y comprometido puede enfrentarse eficazmente a los sistemas de poder que buscan controlarnos. Un aspecto central que hemos explorado es el poder del miedo como herramienta de control. Durante siglos, las élites han utilizado el miedo a la guerra, a la inseguridad, al colapso económico, al enemigo externo, para justificar la centralización del poder y la erosión de las libertades individuales. En tiempos de crisis, las personas a menudo se sienten tentadas a ceder sus derechos en nombre de la seguridad. Este patrón ha sido recurrente a lo largo de la historia. Sin embargo, entender cómo se ha usado el miedo para manipularnos nos brinda la capacidad de no caer en esta trampa una vez más. En contraposición, la esperanza es otro motor poderoso, pero es una esperanza basada en la acción consciente, no en la espera pasiva de salvadores externos. Nesara y otras propuestas similares apuntan a que el cambio es posible, pero depende de una movilización colectiva de voluntades. No se trata de esperar que otros solucionen los problemas del mundo, sino de asumir la responsabilidad personal y colectiva para construir sistemas más justos, transparentes y equitativos. Finalmente, este viaje nos deja con una conclusión poderosa. El futuro está en nuestras manos. Si bien es cierto que hay fuerzas que buscan controlar y manipular, también es cierto que el poder de la humanidad para desafiar ese control es inmenso. Pero este poder solo puede ejercerse si estamos despiertos, conscientes y dispuestos a tomar decisiones informadas y valientes. No se trata de vivir con miedo, sino de actuar con determinación y claridad, entendiendo que cada acción, por pequeña que sea, puede tener un impacto profundo en el curso de la historia. La elección es nuestra. Podemos seguir aceptando pasivamente las estructuras de poder que se nos han impuesto, o podemos empezar a construir una nueva realidad, una que esté basada en la verdad, la justicia y la libertad. El conocimiento es el primer paso, pero debe ir acompañado de acción, porque solo a través de la combinación de ambos podemos aspirar a transformar el mundo en un lugar donde la humanidad pueda prosperar en armonía y en paz.